El sistema penitenciario uruguayo evoluciona, pero un 30% de los reclusos se encuentran en unidades donde ocurren tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este es uno de los señalamientos que contiene el informe 2017 que el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, entregó la semana pasada. Aún persiste el hacinamiento en varios módulos de las prisiones, las carencias edilicias se mantienen en varias unidades, hay insuficiencia en la atención médica y es reducido el acceso a la educación y al trabajo. Sobre el final de su documento, Petit enumera una serie de recomendaciones, algunas de las cuales van a discutirse en las próximas semanas cuando la Comisión Especializada de la Asamblea General reciba a las autoridades del Ministerio del Interior. ¿Qué novedades hubo en este año? Vamos a actualizar lo que charlamos hace 12 meses con el doctor Petit, lo recibimos en nuestro estudio. Doctor Juan Miguel Petit, bienvenido. Buen día, mucho gusto, Emiliano, un gusto estar acá. Así como tú decís, hace un año estamos presentando el otro informe anual, lo estuve escuchando anoche y bueno, es bueno preguntarse qué ha cambiado, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Vamos a tratar de ir viendo esa conclusión a lo largo del reportaje, pero en primer lugar, estamos hablando del informe 2017, se entrega en mayo, ¿abarca efectivamente hasta diciembre? No, da la impresión de que en algunos asuntos tiene algo más cerca, ¿no? Sí, hay unas referencias a lo que empezó a pasar en 2018, porque ya a fin de año pasado veíamos que hay varios hechos importantes que están impactando el sistema penitenciario. El nuevo Código de Proceso Penal, que tiene cambios muy importantes con respecto al rol del Poder Judicial, tanto los jueces de ejecución como las posibilidades del recurso de habeas corpus. La apertura de la nueva cárcel de Punta Rieles, con 1.960 plazas, prácticamente el 20% del sistema podría estar allí, y que eso funcione bien o mal, obviamente cambia muchísimo. O sea que hay varios temas en los cuales aparecen referencias a cosas que empezaban a pasar a fin de año y a inicios de este. Un par de precisiones más. ¿Con qué equipo cuenta el comisionado parlamentario? Bueno, nosotros todavía, la oficina tiene un equipo muy comprometido, que yo estoy muy orgulloso de trabajar con ellos. Creo que trabajamos muy intensamente, que recorremos, y nuestra tarea es estar en el terreno mirando, tomando notas, hablando, interactuando, estableciendo redes. Por ahí venía la pregunta, porque ustedes detallan en el informe con qué frecuencia visitan las cárceles del área metropolitana, que son las que ven con más asiduidad, y también las del interior, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros hicimos en total año pasado 771 visitas, o sea, hubo... esas visitas implica una presencia de por lo menos 2 horas en los establecimientos que realiza al menos una persona, muy concentradas en área metropolitana, y si todos los días están saliendo el equipo, yo a veces con ellos, a veces por mi lado, a los establecimientos. Tenemos también, somos 10 personas. 10 personas nada más. 10 personas nada más el titular, que soy yo, más una voluntaria. Y bueno, yo creo que ese es un tema importante. Yo creo que el Parlamento va a tener que decidir en algún momento si esta oficina, que nace un poco movida por la emergencia de hace 15 años, cuando empieza la explosión demográfica, y de la lucidez y brillantez de gente como Díaz Maynard, de otros legisladores que crearon una pequeña agencia de derechos humanos, pero que son los 10 funcionarios que yo tengo, son funcionarios en comisión, que necesitarían tener una carrera, un estímulo, una presupuestación adecuada, y que hoy no la tienen. Tener en el Parlamento una oficina de monitoreo de derechos humanos, yo creo que es algo muy importante y muy serio, que bueno, hemos elevado planteos, estamos esperando, justamente estamos dialogando, creo que con muy buena perspectiva, para que a nivel presupuestal, en la rendición de cuentas, se pueda avanzar en la consolidación, en la institucionalización, como decimos, de la oficina. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber una comisión del Parlamento dedicada al seguimiento del sistema carcelario que sea más potente? ¿Por qué? Quizás por una frase que está incluida en el propio informe. Todos los años egresan del sistema penitenciario más de 6.000 personas. Si lo hacen de un medio donde la vida no es respetada y cuidada, donde la violencia campea y sin preparación para relacionarse con los demás, solo se puede esperar más violencia en la sociedad. Sí, yo creo que el tema carcelario es un tema central en una sociedad, por más que esté descentrado, o sea, por más que por lo menos en nuestras latitudes esté fuera del centro de muchas veces de los debates,
y de la geografía. Está en la periferia de las ciudades, en lugares que no se ven, lejos. Hay otros lugares que no es así. Hay países que tienen sus cárceles enfrente a un hospital o tienen cárceles pequeñas que son un elemento más en el barrio. Pero también el tema penitenciario está lejos en la cabeza de la gente, está lejos en la opinión pública. Algo aparece anotado en el propio documento, ¿no? Sí, yo creo que ahí yo creo que quizás es uno de los problemas centrales, y es que yo creo que todavía la opinión pública no cree que la rehabilitación sea posible o que la reintegración sea posible. No parece estar claro todavía para la opinión pública cuál es el sentido, cuál es el objetivo de la cárcel. Sí, yo creo que mucha gente sigue pensando que la cárcel es una especie de botón tipo exit donde se aprieta y esa persona que tuvo un acto violento, de manipulación o de daños a otros, desaparece el mapa. Él y su familia, sus allegados, sus hijos. Y eso no es así. Sabemos, según datos oficiales, más de 6.000 personas salen de la cárcel todos los años. Entonces, lo que ocurre en la cárcel nos impacta a nosotros en la calle. Y a ninguno de nosotros nos gusta ser víctimas de delitos. A nadie le gusta ver lo que es un delito ni sufrirlo. Yo los he visto, los he sufrido, y es algo muy, muy negativo, algo muy malo y muy traumático. Ahora, mala cárcel es muchos delitos. Uruguay ha aumentado la cantidad de presos en los últimos 10 años enormemente y ha aumentado enormemente la cantidad de delitos. O sea, mala cárcel y mucha cárcel no parece ser la solución. Cabe preguntarse en qué parte del tablero de la agenda de la política pública se ubica la ficha de la política penitenciaria. Dice un poco más adelante también el informe, ¿no? Sí, yo a veces le pregunto a los legisladores con los que trabajo, nos cruzamos en el Parlamento, y ¿cuántas veces hay en las reuniones que tienen políticas en las cuales se les plantea desde, no sé, liberación de impuestos, inversiones, industrias, cuestiones laborales, etcétera? ¿Cuántas veces se les plantea, bueno, señor legislador, estimado candidato, por favor, queremos cárceles buenas? No existe ese planteo. No. Se le planteará el tema de la seguridad pública, haya más patrulleros, más luces, más cámaras, pero todavía no hicimos el clic o el enganche, como dicen en otros países, de darnos cuenta que malas cárceles implican delitos mañana. Cárceles son quienes le egresan sin trabajo, sin educación, sin formación, o que sus familias no son atendidas y reproducen la cultura delictiva, y sin tratamiento, que es muy importante, porque no solamente hay un gran debate criminológico. Yo diría que en materia penitenciaria no se habrá descubierto todavía la cura del cáncer, pero sí se descubrieron los antibióticos, y en Uruguay todavía no estamos usando antibióticos. Vayamos al diagnóstico. Página 22, el párrafo dice esto: el panorama actual es de ambivalencia. Por momentos parece que una realidad nueva e innovadora se tironeara con una añeja y retardataria, pero todavía vigente, en una especie de pulseada institucional que no termina de dirimirse. Coexisten sombras y luces, pero la no existencia de un modelo uniforme, sólido e integral, aplicado a todas las unidades y con la misma lógica de derechos humanos, genera incertidumbre en todos los operadores del sistema. ¿Puede desarrollar esa parte de su visión? Sí, yo creo que es muy fácil hacer un diagnóstico y tirar ideas cuando está todo mal o está todo bien. Y bueno, a veces caemos en eso, pero yo creo que en este caso no es por ser políticamente correcto ni navegar por las aguas del medio. Realmente yo creo que en este tema hay una realidad muy dividida, lo cual es muy malo y muy grave, porque convive un modelo muy viejo de otro siglo. Buena parte del sistema penitenciario, tenemos un sistema penitenciario que no es de este siglo, uno lo recorre y tiene la sensación de que está en el siglo pasado, por lo menos, tecnológicamente, por las cosas que faltan, por la falta de educación, por la falta de elementos tecnológicos, hasta del diseño arquitectónico, de algunas cosas, la falta de videocámaras, en fin, del mobiliario, el lenguaje, todo tiene que ver con eso, con una cosa muy atrasada. Y por otro lado uno ve cosas novedosas, cosas buenas, y hay mucha gente haciendo cosas. Yo subrayo mucho en el informe y hago una larga lista de las cosas que yo creo que están bien. Y yo creo que el Instituto Nacional de Rehabilitación, con las enormes limitaciones de recursos que tiene, quizás yo diría que por primera vez desde que retomó la democracia, tiene un planteo técnico de cómo encarar el fenómeno del delito. Y ha empezado a trazar líneas de trabajo, programas, para encarar el tratamiento y encarar una respuesta técnica. Requieren ¿ejemplos? Y bueno, por ejemplo, se han consolidado experiencias muy interesantes que ya no son flor ocasional de un día o algo espontáneo que surgió, que están consolidadas. Punta Rieles,
Salto, Durazno, hay una experiencia muy interesante, el polo industrial en Concar, la cárcel de Artigas. Después hay esbozos en distintos lugares, y aún a unos lugares muy complicados como el Concar, uno nota que hay un intento por transparentar, un intento por mejorar cosas, una voluntad de las direcciones no de ocultar los problemas y de castigar sádicamente a los internos, sino de buscar alternativas, convencidos de que es a través de la educación, las actividades y los programas de distinto tipo que se pueden hacer cosas. Y señales que, por ejemplo, el módulo 10, que era un módulo espantoso, módulo donde no había nada, con muy pocos recursos se logró mejorar. Ahora, yo también digo, estos cambios están necesitando un salto cualitativo, porque si no es el riesgo lo que tú leías, el riesgo que todo esto se vuelve para atrás en cualquier momento, porque son instituciones muy vivas y es todo muy frágil, está todo muy fresco, muy agarrado en base a esfuerzos de personas que hacen un enorme trabajo, un enorme esfuerzo, pero que todavía no están apoyados en un modelo público sólido y respaldado por otros ministerios y otras instituciones que están totalmente ausentes y deberían estar allí. Sí, de eso podemos hablar, pero por lo menos vamos a mencionar al pasar cuáles son las instituciones que están ausentes y deberían estar. Bueno, yo te diría que están ausentes o que por lo menos deben estar con otra fuerza. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Hay cárceles que no tienen trabajadores sociales, no tienen asistente social, como se les llamaba antes. Cárceles con más de 1000 personas, o tienen uno. Entonces hay todo un trabajo que hay que hacer con la persona, su situación jurídica, la de sus hijos, la situación de su vivienda, de su trabajo, personas que cayeron presas y alguien tiene que hablar con la empresa donde trabajaban, cuando trabajaban, etcétera. Hay todo un trabajo enorme para hacer afuera, con su familia, con sus hijos. Bueno, eso falta. Entonces, podría decir, que se encargue el Instituto Nacional de Rehabilitación o que se encargue el Ministerio del Interior. Ahora, ahí estaríamos hablando de una especie de mega organismo que también tendría que tener neurocirujanos. La salud. ACE no ha completado el proceso. ACE está en el entorno del 60% de la cobertura, no cubre todo el sistema penitenciario, no cubre todas las necesidades de salud mental. Las coordinaciones médicas son muy complicadas, son muy difíciles de hacer. Estamos trabajando ahora muy bien con ACE, tenemos un diálogo notable con la nueva presidencia, ACE. Creo que tenemos varias líneas de trabajo. A nosotros como promotores de derechos humanos nos tienen muy entusiasmados. Educación, el sistema educativo, si bien hay cosas que se hacen y se ha mejorado, la cobertura sigue baja, sigue rondando un 20%, pero además la cobertura, esa cifra es un poco engañosa, porque tener una persona de 29 años cursando 2 materias de secundaria, a mí no me asegura que esa persona se va a enganchar con el sistema educativo. Se requiere un programa y una pedagogía adecuada a la privación de libertad y a la edad de las personas que están allí. Eso requiere una agencia, un área, un programa, una dirección especializada en eso que realmente lleve educación. Y después otra cosa interesante que se ha empezado a armar son los programas de tratamiento, muy discutidos en el mundo sobre si es eso lo que evita la delincuencia o si son las condiciones de contexto, o sea, que haya todos los elementos de educación, cultura, deporte, etcétera, lo que evita el delito, o si son los programas específicos. Es un debate apasionante. Sí. Vamos a eso, deteniéndonos en uno de los pasajes del informe, el que habla de las condiciones en los establecimientos, incluso agrupándolos en 3 grandes categorías. Pero para eso antes, elijo este mensaje que llega de la audiencia y que es como una gran provocación. María dice: sea honesto, Petit, la gran mayoría no se rehabilita, más allá de que es cierto que las cárceles son universidades del delito. Si fueran aún 5 estrellas, no dejarían de ser delincuentes. Sería un porcentaje alto el que de todos modos reincidiría por su naturaleza. Este tema de la rehabilitación, usted lo toca, lo toca en el documento. Sí, bueno, ahí hay varias cosas de lo que dice María. Yo primero creo que yo no hablaría de delincuentes. Hay personas que cometen delitos, que no son delincuentes. Hay un contexto social de crianza, de desarrollo, que lleva a que cometen actos que la ley cataloga como delitos. El gran desafío justamente es que no sigan cometiendo esos actos. ¿Por qué los cometen? Bueno, hay múltiples caminos. Está desde la enfermedad mental, la psicopatía, la sociopatía, personas que esos casos extremos que uno ve y que a todos nos conmueven, y yo he conversado con muchas de esas personas que cometen esos delitos y son experiencias humanas realmente
no sé cómo describirlas, no tengo palabras, pero bueno, esos delitos que a todos nos conmueven enormemente, la violación, los homicidios, la violación y homicidio de menores de edad, etcétera, esos casos son personas que tienen una conformación mental donde no sienten el daño, no valoran el daño. Bueno, estamos hablando allí de la salud mental, de un problema muy, muy serio. Y ahí sí que es muy discutible la posibilidad de rehabilitación, ¿no? Y ahí es muy difícil pensar en rehabilitación. Se pueden lograr algunas cosas en algunos delitos, porque cuando hablamos a veces de delitos sexuales, dentro de eso entra una enorme gama de situaciones. En fin, todo esto es un capítulo aparte. Pero esa es una de las causas posibles. Claro, eso estamos hablando del extremo. Es como pensar que porque hay gente que muere en los hospitales, hay que cerrar los hospitales porque al final todos nos morimos, entonces ¿para qué tener hospitales? Es el mismo razonamiento. Entonces, hay una gran masa de personas que que se rehabilita, entre comillas, digamos, o sea, que deja de cometer delitos por motivos muy diversos. A veces por los insumos que recibe, por los elementos que recibe, y a veces por motivos que no sabemos, a veces porque se enamoró de una persona, conformó una familia y se enganchó de otra manera y ya no tuvo que recurrir a estrategias de supervivencia. O hay personas que cometen delitos, pero delitos mucho más leves de lo que habían cometido, y es técnicamente un reincidente, pero qué diferencia entre que a uno le cometen un hurto o le copen la casa. Entonces toda la inversión que se puede hacer allí es muy grande. Y yo le diría, siendo honesto, como me pide María que sea, voy a hacer un esfuerzo, voy a ser honesto, y le digo a María, le digo a María que todos los días nosotros vemos gente que deja de cometer delitos, que se rehabilita, que encuentra caminos, que busca caminos y que logra justamente superar una etapa de su vida. Más aún, hace poco hubo 2 criminólogas británicas que nos decían, la gente deja de cometer delitos por la edad, solamente por el factor etario, la gente deja de cometer los delitos. La idea es que los deje de cometer antes de ser viejo, tener más de 40 años, justamente para que no provoquen daños. Pero justamente, vayamos a la categorización de los establecimientos. Un capítulo en el que usted dice, he creído pertinente utilizar lo menos posible los términos tratamiento, rehabilitación. Si bien es cierto que existe un gran debate académico en todo el mundo sobre el sentido o no de esos términos en la ciencia criminológica y en el penitenciarismo, creo que es más claro y unívoco hablar de educación, actividades socioeducativas o integración social. Sí. Bueno, a mí me pareció importante poner énfasis hoy en día en esto, porque esto es lo más urgente para nosotros, que es mejorar las condiciones de las cárceles, condiciones visibles, tangibles, ¿no? En donde tenemos todavía en buena parte un sistema colapsado, con megapenales, Libertad, Canelones, Concar, con cárceles de más de 1.000 personas, 3.000 personas. Bueno, la cárcel nueva apunta a tener también una población muy grande. La cárcel nueva de Punta Riel. La cárcel nueva de Punta Riel, la unidad número 1. Todo eso es complicado, pero en esos lugares tiene que haber una densidad de programas que permitan que las personas se formen, ¿no? Sobre eso, educación, salud, trabajo, deporte, cultura, familia, comunicación, etcétera. Sobre eso hay otro elemento más, que son los llamados programas de tratamiento, los programas de rehabilitación, que son como intervenciones específicas, ¿no? Sobre los elementos, como le dicen, criminogénicos, sobre aquellas cosas que generan delito en las personas, que parten de la base que, por ejemplo, en una misma familia, de pronto, de 4 hermanos, hay uno solo que comete el delito. Eso ocurre a veces, y eso también es debatido, porque uno solo comete el delito, o uno solo es detectado que cometió el delito, o uno solo es el que es visto. Entonces, ahí hay mucho debate. Lo que en todo caso, lo que sí es cierto, que también los programas de rehabilitación, también esos programas cognitivo-conductuales que funcionan para, por ejemplo, delitos sexuales, hay otros que son para delitos de violencia doméstica, otros para control de la ira, control de la violencia. Son elementos enriquecedores y que empiezan a estar. La actual dirección técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación ha empezado a desarrollar estos programas, embrionariamente, en grupos chicos, pero eso también es una señal de conexión con el mundo que me parece que está muy buena. Nosotros pusimos el énfasis en decir, bueno, empecemos por lo primero, que es ordenar la casa, que exista la casa, que haya educación, que haya cultura, que haya salud, que haya deporte, que haya buena convivencia, que no haya hacinamiento, que haya buen relacionamiento y que deje de circular la droga. Con la droga circulando por las cárceles es muy difícil que ocurra cualquier cosa buena. Veamos las 3 grandes categorías, esas de las que yo hablaba al principio.
Solo 25% de los reclusos se encuentran en establecimientos penitenciarios que ofrecen oportunidades de integración social. Solo 25%. 45% están en unidades con insuficientes condiciones para la integración y 30% están presos en cárceles donde ocurren tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Explicamos un poco mejor esto? Sí, bueno, vamos a empezar por lo bueno, que yo creo que es lo que motiva y creo que es parte también de la tarea, tratar de que las cosas buenas se aumenten. A nosotros nos emociona mucho cuando vemos cosas buenas que están ocurriendo, cuando vemos, por ejemplo, una ONG como el Almendro, o otra ONG que es Nada que sea la sombra, que empezó a trabajar en Concar, cuando se revierten las condiciones malas de reclusión en el módulo 10, o cuando en Salto o en otra cárcel encontramos, por ejemplo, el Sindicato de la Aguja, que está instalando un taller. Allí en esa porción del lugar, del centro donde hay oportunidades de rehabilitación, bueno, es muy reconfortante ver que hay cambios de vida, Punta Rieles, por ejemplo, me olvidaba de citarlo, del Durazno. Hay buena convivencia, se recrea el clima de una pequeña ciudad, de un barrio, las visitas acceden, la comunidad no se siente amenazada, hay empresas que ofrecen trabajo, se generan iniciativas, hay internos que conforman sus empresas, que tienen emprendimientos, que se preparan para salir y ya ni siquiera algunos de ellos ni siquiera van a salir a buscar un empleo, ya salen con su emprendimiento abajo del brazo, otros saldrán a buscar empleo, pero sobre todo allí hay buenas condiciones, buen clima, lo cual no quiere decir que no puede haber una pelea grave como puede ocurrir en un barrio. Pero ahí el Estado está cumpliendo su función de poner elementos en la mochila de las personas, poner herramientas y de que eso no sea un gueto. Poner en la mochila de la persona herramientas que le van a permitir eso, la integración social. Le van a permitir... O que van a facilitar, o que van a acercar más las posibilidades de integración social. De eso estamos hablando. Exactamente, o enfrentar la adversidad sin recurrir a estrategias de supervivencia o estrategias antisociales. Darle elementos para que no recurra a la violencia, para que no recaiga en la violencia, para que no vuelva a ser captado por oportunidades o por situaciones que lo arrastren de nuevo a cometer Esa es la parte delitos. Más avanzada del sistema. Abarca 25% de los reclusos. Esa es la parte más avanzada, citada en esos lugares. Después hay 45% en unidades con insuficientes condiciones para la integración. Allí son lugares que poco se vive esto que tú decías de una realidad dual, una realidad donde hay cambios y una realidad todavía pétrea, un modelo viejo y un modelo nuevo y como una especie de empate técnico no termina de resolverse. Hay lugares donde uno ve que de pronto hay cupos para estudiar, pero no son suficientes. Hay un espacio deportivo, pero no son actividades organizadas o no llegan a todos. Hay trabajo, pero el trabajo no está regulado, no está remunerado, o no se favorecen, por ejemplo, que haya emprendimientos de las personas, a veces no hay trabajo. Allí son insuficientes las oportunidades y bueno, o no hay tratamiento de las drogas, que es un tema en el cual yo insisto mucho. El tratamiento de las adicciones es fundamental. Los tratamientos en salud mental, la continuidad con los tratamientos, la continuidad con el afuera, que la persona que tiene un problema o algo bueno, cuando salga lo continúe. Hay internos que de pronto tienen una enorme capacidad para las manualidades o para el deporte. Es bueno que el sistema los reenganche después con esa tarea, con esa actividad en un centro educativo, en un centro de formación, en un club deportivo, por ejemplo. Lo mismo en el otro extremo. Hay personas que tienen claramente problemas de salud mental y que de pronto no entraron por un delito grave, de pronto están por un hurto, pero es muy bueno que el sistema, viendo que tiene dificultades cognitivas importantes, aunque fue procesado por un hurto, pueda cuando salga ser captado por los radares del sistema de atención primaria de salud, de prevención social de prevención social en su comunidad, en su barrio, para acompañarlo, para no tenerlo dentro de 5 años, dentro de un año, por una rapiña grabada o por algo peor. Ese es el segundo grupo, el intermedio, el amarillo, digamos. Exacto. Y después está el desastre, ¿no? Y después está 30%. Exactamente. Presos en cárceles donde ocurren tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sí. Ahí ahí hubo una pequeña mejora con respecto al año pasado. El año pasado eso daba más del 30%, daba un 33%. En la comisión se discutió cuando presenté el informe si eso era mucho o poco. Yo dije que, bueno, bajar estos números dada la limitación de recursos cuesta
y que, bueno, yo recibía con alegría, aunque sea que se haya bajado un poco. Es muy preocupante esta cifra. Uruguay no debería tener esta cifra con lugares con estos tratos. Sí, acá tengo un mensaje de un oyente que dice: solo 30% en condiciones inhumanas es único en las cárceles de América Latina, salvo Chile. Hace 10 años era el 100% o casi el 100%, dice. Bueno, puede ser, no sé, capaz que hace 10 años no se medían tanto las cosas, pero en fin, no es un tema para conversar. De todas maneras, yo creo que la comparación es lo de siempre, ¿no? Tú lo verás acá, Emiliano, en esta mesa con tantos temas, ¿con qué nos comparamos? Si nos comparamos con los que están peor o con los que están mejor. Yo creo que tenemos que compararnos con lo que podemos ser. Hay cosas que Uruguay, o sea, como en el fútbol, Uruguay no puede jugar como Alemania. Ahora Uruguay, organizado y planificado, puede jugar como Uruguay bien, o podemos jugar como Uruguay a cualquier cosa, como en otras épocas. Entonces yo creo que en este tema, Uruguay, hay cosas en las cuales nosotros no vamos a hacer como... Yo recién estuve visitando cárceles en Suecia. Nosotros no vamos a hacer como los suecos, no vamos a tener... Ellos tienen para cada traslado de cada preso un vehículo. Y yo le decía, bueno, cuando tienen que llevar a dos presos, ¿cómo hacen? Y 2 vehículos. 3 presos, 3 vehículos. 4 presos, 4 vehículos, así consecutivamente. Bueno, nosotros no vamos a tener esa realidad, pero tenemos un sistema educativo fuerte, tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, tenemos intendencias que tienen una cantidad de programas que pueden volcar a cárceles que están a media cuadra de la plaza principal y que de pronto no tienen ni un profesor de educación física. Después tenemos la sociedad civil. Allí hay una cantidad de recursos que el Estado está mirando para el otro lado. ¿Por qué no convocar, invitar a organizaciones de la sociedad civil para que brinden servicios educativos dentro del sistema penitenciario? De algún modo hemos ingresado sin querer en las recomendaciones, perdón, en el capítulo final del informe. Con él volvemos enseguida, justamente. Hace poco más de una semana, el director nacional de policía, Mario La Hayera, pateó el tablero con aquel reportaje en el diario El Observador. En él, entre otras cosas, señaló que parte de la cultura violenta que se ha instalado en la delincuencia nace en las cárceles. Dijo: es la parte más extrema de una decadencia que ya veíamos venir y que comenzó en las cárceles con los extranjeros. Todo empieza en las cárceles, agregó La Hayera. Hay una transmisión de conocimiento permanente con mucha maldad. No hablan de robar, sino que el discurso es la violencia. Si vas a robar, no seas gil, el que tenés enfrente es el enemigo, dicen. Antes te decían, está bien, perdí, ahora se desacatan, atacan. Grupos de vecinos que defienden a estos. Hay un choque de culturas que va agravándose. Planteos como este de La Hayera colocan una vez más al sistema carcelario en el interés de todos. Por eso termina siendo oportuno, entre comillas, este informe 2017 que el comisionado parlamentario acaba de entregar. Doctor Petit, yo le decía durante la pausa, habría más capítulos para recorrer del diagnóstico, de la descripción que ustedes hacen de cómo están las cosas hoy en las cárceles de nuestro país. El informe completo está en nuestro sitio, radiomundo.uy, son 108 páginas, más los anexos, ¿no? Pero ¿qué tal si salteamos ya y vamos a las recomendaciones, que de algún modo hablan de lo que ustedes han encontrado? La primera de ellas, la primera que elijo, crear un ámbito o consejo de política criminal para acordar criterios de política carcelaria. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Bueno, ¿quién va a la cárcel? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué va a pasar cuando esté allí? ¿Qué va a ocurrir luego? Es el resultado del accionar una cantidad de actores, ¿no? Los mecanismos de prevención social del delito, el actuar de la policía, el actuar de los fiscales, de los defensores, de los jueces, del sistema penitenciario y también de lo que hacemos los organismos de monitoreo, supervisión del sistema penitenciario. Generalmente estos actores no hablan en frío, hablan en caliente. Los últimos episodios que hemos tenido de debate público muestran muchas veces justamente cómo terminamos discutiendo en caliente distintas soluciones a estos temas. Ya hay países, Colombia, Perú, varios países europeos, que tienen instancias que no son vinculantes, lo que se resuelve no es obligatorio, pero que pone a conversar juntos defensores, fiscales, jueces, sistema penitenciario y policía, para analizar estos temas, para no terminar después públicamente diciendo, bueno, acá hay que modificar esto, emparchar este emparche, agregar este artículo al inciso B del artículo tal, sino tratar de ir en frío, monitoreando, observando cómo se va construyendo un modelo de política pública, en el cual tienen que intervenir todas las partes, porque, por ejemplo, si se crea un sistema de
penas alternativas. Tienen que ser convincentes para los jueces. Ese es un punto crítico. Convincente para los jueces y para la población. Totalmente, para la opinión pública y para la víctima del delito, aunque sea al que le robaron una garrafa o a quien sufrió otro tipo de delito mayor, que diga, bueno, realmente esto es una pena, porque la cárcel es la privación de libertad total. La persona va presa, pierde la libertad ambulatoria. La pena alternativa, tenemos que ver las dos palabras. Es una alternativa a la cárcel, pero también es una pena. También debería ser una privación de libertad, donde la persona está obligada a participar de tratamientos, a hacer tareas, a ser monitoreado, a ser acompañado, a ser asistido. Bueno, un consejo de política criminal donde todas las partes puedan dialogar, intercambiar información, tener estadísticas comunes, que es un gran tema. El problema estadístico en la política criminal es un gran tema. Encomendar investigaciones conjuntas que sean de interés para todos, yo creo que nos haría muy bien, y no para afinar los instrumentos y no tocar frente al público cuando todavía los instrumentos no están afinados. Voy a otro de los puntos, fondo de innovación. Convocar anualmente a proyectos de innovación penitenciaria que permitan el financiamiento de emprendimientos novedosos, de distinto tipo. ¿Cuál es la idea? Bueno, yo creo que allí está faltando un poco o mucha proactividad por parte del Estado, del Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Estado en general, de pensar que sea el Estado por sí solo el que pueda proveer de todos los elementos que tiene que haber dentro del sistema carcelario, y mucho más de que sea un único organismo el que pueda hacer todo. Yo creo que hay que convocar a organizaciones de sociedad civil. Por ejemplo, hay lugares donde la cárcel se mantiene y cumple una mínima función porque hay algunas ONG que están haciendo cosas, y a veces lo están haciendo por el boleto, y a veces ni siquiera por el boleto. Entonces, ¿por qué si en otras áreas de actividad del país existe participación de los agentes privados en educación, en cultura, en deporte, en medicina, en construcción de carreteras, por qué no en la actividad educativa, en la actividad cultural, en los tratamientos contra las drogas, en los tratamientos de integración familiar? Si existen programas, por ejemplo, convocatorias de recursos para cultura, los fondos concursables para la cultura, fondos concursables para la investigación científica, ¿por qué no para algo donde se nos juega la vida de toda la gente en la posibilidad de realizar programas dentro de las cárceles? Hay algunas de las recomendaciones que son completamente básicas, ¿no? Estas dos que mencionamos recién tienen su envergadura, implican desafíos importantes, pero hay una, por ejemplo, que es instalar sistemas de videocámaras para la prevención de la violencia, en especial en los centros de mediana y alta seguridad. ¿Cómo se entiende que esto no se haya hecho aún? Bueno, eso es la parte del capítulo de algunas medidas. Yo las recomendaciones las dividí en recomendaciones de política institucional y algunas recomendaciones muy, muy prácticas que tienen que ver con eso, con algunos sistemas de detección de drogas, y sobre todo las videocámaras. Sí, realmente es muy llamativo que en algunos penales, algunos centros como el CONCAR, Canelones, Libertad mismo, no exista un control de cámaras que por lo menos o prevenga la violencia, prevenga esa violencia que existe, baje la conflictividad, evite eso que a nosotros nos espera tanto, que son los chantajes, familias que vienen y nos dicen mi compañero, mi hijo está amenazado, está chantajeado, y uno nunca sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero sabe que está ocurriendo algo malo. Sí, hay algunas cosas que son elementales, por eso decía la sensación sobre todo teniendo en cuenta que se ha distribuido tanto el sistema de videocámaras en las calles, ¿no? Sí. En Montevideo, en otras ciudades del interior. ¿Cómo es que en las cárceles no se avanza en esa dirección? Hay muy pocas. No estamos hablando, seguramente no estamos hablando de una inversión fenomenalmente grande, ¿no? Hay en muy pocas cárceles, en Canelones, en la cárcel nueva, por supuesto que sí, hay una otra cámara suelta en algún lugar, pero en los lugares donde tienen que estar, no están. Pero lo que ocurre es que el sistema está colapsado. Entonces, hasta que no tengamos un sistema diferente, yo sé que cuesta en este momento decirlo, con menos presos, con alternativas, porque es imposible manejar un sistema que tenga 11.000 presos. Estamos entre los países del mundo que tienen más presos. Entonces, ese es un punto que aparecía en el informe del año pasado y que vuelve a estar ahora, ¿no? La ubicación que Uruguay tiene en el ranking mundial de prisionización. Claro. Entonces, tú fíjate que yo diría, ¿Estamos en el puesto qué? ¿28? ¿Cómo es? Estamos ahí, sí, ahora como bajó un poquito, estaremos en el 30, por ahí. 30 en el mundo, 220 debemos estar. Inexplicable, dice el doctor Petit,
Hay toda una reflexión pendiente a propósito de ese número, de ese guarismo, ¿no? Es que si uno ve, por ejemplo, los índices de violencia, aún los índices de homicidio, aunque pueden haber subido un poco en Uruguay últimamente, Uruguay no está lejos de ser de los países más violentos de América Latina y de los países que tienen más presos. Entonces, está por arriba de países como Perú, Chile, Colombia, Paraguay, México o Argentina, ¿no? En cantidad de presos, sí. Entonces, uno observa el sistema y dice, para que este sistema tenga... 321 presos por cada 100.000 habitantes. Para que este sistema funcionara, tendríamos que tener, yo calculo que por lo menos 3 veces más recursos. Entonces, ¿qué ministro de Economía va a poder triplicar, cuadruplicar el presupuesto de un organismo? Yo creo que ninguno. Entonces, hay que pensar las alternativas por otro lado. Las alternativas creo que no están por soñar que aparezca, no sé, petróleo y se multiplican por 3 la cantidad de técnicos, de vehículos, de funcionarios, etcétera. Y lo único que yo veo es la posibilidad de tener un sistema donde existan penas de otro tipo, penas que no impliquen la internación para los delitos leves, que impidan la contaminación, el contagio, el agravamiento de las conductas por la persona que va privada de libertad, y que tenga un tratamiento a su adicción, a su problema de salud mental o que a su comportamiento externo, y que, bueno, cuando eso no funcione, vuelve a la cárcel. Hoy hay elementos tecnológicos más que económicos posibles y suficientes para hablar mediante tobilleras, mediante monitoreo y programas, evitar ese hacinamiento, ese colapso que nos da una falsa idea de seguridad, creer que porque hay más presos hay más seguridad, cuando todos los datos indican más presos, más delitos. La última de las recomendaciones que elijo para comentar hoy: implementar urgentemente un programa que dé preparación para el egreso, con formación de proyectos de inserción, red de vínculos positivos, capacitación del interno, con el apoyo para el egreso mismo y sus primeros días de inserción, etcétera. Veamos esto. Bueno, yo creo que eso es un tema central, ¿no? Es como de nuevo el ejemplo futbolístico, ya que estamos en el Mundial, es como de que uno agarra la pelota tiene que mirar el arco contrario. El objetivo es hacer el gol. Y en la penitenciaria el objetivo, obviamente la persona va a rendir cuentas, a pagar de alguna manera el delito que cometió, va castigado, la Constitución dice va asegurado, pero va asegurado para reeducarse y reinsertarse. Entonces el objetivo es el arco contrario, el objetivo es salir, volver a la libertad y que esa persona no vuelva a lastimar o agredir o dañar a otra persona. Y eso requiere programas de preparación del egreso. Ahí yo propongo que justamente los programas de preparación para el egreso, que no existen como tales, sean equiparados y descuenten pena como la educación. Es mucho más predictor de la no reincidencia participar de un programa de preegreso que simplemente, no sé, realizar el barrido del patio o ir a una clase. Y bueno, la preparación del egreso, formando que la constelación de contactos, de redes, donde la persona pueda saber, bueno, dónde va a trabajar, dónde va a vivir, con quién se va a relacionar, dónde van a estar sus posibles referentes. ¿Dónde pedir ayuda, si es necesario? Exactamente, dónde pedir ayuda. Muchas personas que están privadas de libertad no tienen familia, no tienen visita, pasan de pronto 2, 3, 4, 5 años y pierden sus vínculos. Entonces cuando si salen de la cárcel sin formación, sin vínculos, ¿quién lo va a estar esperando? Probablemente lo estén esperando a gente que los va a querer usar y manipular para cometer nuevas ilegalidades. Entonces allí está el filtro del Estado, ahí está romper que la cárcel no sea un gueto, que no sea una continuación del gueto, que sea una plataforma de pacificación. Y aquí hay algunas buenas noticias. Yo creo que la Dirección Nacional del Liberado, que también las incluyo en el informe, la Dirección Nacional del Liberado, se está empezando a plantar en la cancha justamente este tipo de cuestiones. Acompañar a la persona que es liberada, generar trabajo afuera, generar más pasantías que las que ya había, que eran insuficientes, generar acuerdos con empresas que no se está cumpliendo la normativa legal de empresas que licitan con el Estado y que deben contratar personas privadas de libertad, pues tampoco está cumpliendo que haya una organización del Estado que vaya a las empresas y le diga, mira, acá salen estas personas liberadas, que se formaron, se capacitaron, acá tienen sus diplomas, entonces denle el trabajo la oportunidad que le corresponde. Eso creo que es un gran tema, es un gran predictor de bajar la reincidencia, y bueno, creo que actualmente hay buenas ideas que están surgiendo de la Dirección Nacional del Liberado. Ojalá que eso se plasme
Y yo creo, yo soy optimista, Emiliano, yo creo que hay piezas sueltas arriba, muchas piezas sueltas arriba de la mesa. Quizás hace un tiempo no estaban estas piezas, hoy están sueltas. Hay que conectarlas, armar el puzzle y proteger la vida, cuidar la vida de todos, que es lo único que tenemos, es muy frágil y muy volátil, a través de una política pública que convoque también a otros actores. Doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No íbamos a poder abarcar el documento completo de ninguna forma. Hemos hecho algunos subrayados. Podemos volver a conversar con usted, con otros actores del sistema, en torno a los asuntos que quedan abiertos acá, ¿no? Así que en cualquier momento retomamos. A la orden, Emiliano. Muchísimas gracias y muchos saludos a la audiencia. Ya volvemos. Viene la mesa de este lunes.